Este programa de hoy, fechado como 1 de abril del 2024, es muy importante para el país. Lo es también en otro orden para este programa. Y aunque sin querer comparar las cosas, es importante en lo personal. Por tanto, nosotros le pedimos a nuestro querido compañero de muchos años, Kelvin Trejo, que ya es una segunda generación de muchos que aquí en la revista son hijos de los fundadores, que nos guarde esta media hora, o por lo menos estos 40 minutos, que vamos a conversar con el resurrecto Carlos Alonso y Abreu. Ya puedo reírme sin que me duela. Exacto. Señores, hoy nosotros tenemos 1 de abril. En el día de ayer terminó la Semana Santa del 24. Se inició el Domingo de Ramos, terminó el Domingo de Resurrección. Siempre es así, pero por coincidencia terminó el 31 de marzo. Es decir, el último día de la Semana Santa, Domingo de Resurrección, coincidió con el 31 de marzo. Inmediatamente se inicia la recta final que nos tiene acostumbrado este país nuestro, los años electorales. Y es que después de la Semana Santa se inician los días en que sin descanso los partidos políticos y los candidatos buscan el poder político. En este caso, y este año, como en los últimos, hemos tenido reformas constitucionales que dividieron las elecciones y tenemos un antecedente en febrero en que el partido del gobierno obtuvo una mayoría aplastante frente a la oposición, lo que es un indicio de que esas encuestas que hemos tenido podían estar cerca de la verdad. Quiere decir que a nosotros nos faltan 48 días para las elecciones presidenciales y las elecciones senatoriales y de los diputados. A pesar de que hoy no conocemos oficialmente los candidatos que acompañarán a los candidatos presidenciales en las boletas en el espacio correspondiente a la vicepresidencia, se supone que lo único claro que tenemos es que el presidente Abinader repetirá con su compañera Raquel Peña. Sobre los compañeros de boleta de Leonel Fernández y de Abel Martínez, tenemos dos damas que realmente tienen condiciones, pero que nosotros dudamos mucho que eso pueda alterar los resultados. De modo que a 48 días de las elecciones,
Y a 137 días del final de la gestión de Luis Abinader como presidente 2024, ya habiendo gobernado 1.323 días, completaría sus 1.461 días que conforman 4 años, gobernando 137 días que les restan. Es decir, apenas 4 meses para agosto y mes y medio para las elecciones. En este escenario, la Iglesia Católica, en sus acostumbrados 7 palabras, en el día de ayer, realiza un periplo con 7 participantes, que supongo los temas fueron sometidos por el obispado que patrocina esas 7 palabras, que es el obispado de Santo Domingo, o quizás la conferencia del episcopado. No nos extrañó que las 7 palabras que no vamos a analizar en el día de hoy giraron en torno al mismo discurso que tienen los partidos de oposición. No hay ninguna variante. Las 7 palabras del Viernes Santo habla de una justicia para unos pocos y para otros no. Habla del sistema carcelario, cuestiona el crecimiento económico. La Iglesia vive con miedo pese a los avances de la sociedad. El maltrato y las injusticias que se cometen con los migrantes aquí en territorio dominicano. También cuestionaron en la palabra tengo sed una serie de barreras que tiene la sociedad para el desarrollo de los niños y de los adolescentes. En fin, una queja del sistema educativo. Como es natural, no se podía quedar el abuso en los precios de la canasta familiar. Y se pregunta finalmente al presidente si él puede decir junto a sus funcionarios, misión cumplida, sobre todo en el tema de seguridad ciudadana. Eso no tiene ningún tipo de diferencia con el discurso que la oposición ha estado diciendo. Es una réplica al calco de lo que la oposición está diciendo. Se fueron con la corriente. Sin embargo, un obispo que dirige la diócesis de Higüey no sé cómo lo hizo exactamente, pero Monseñor Castro Marte se paró en el púlpito de la iglesia Catedral Basílica de Higüey, sede del obispado, y solamente frente al sacerdote que es el rector de ese templo y a la persona que se encarga de administrar el día a día
ese templo y quizás de un monaguillo, Monseñor Castro Marte, realiza una exposición magistral de todos los problemas de República Dominicana y sus soluciones con el señalamiento no de los culpables, sino de los que deben de resolver los problemas pendientes. Nosotros no somos quienes para coger ese sermón, esa homilía de Castro Marte y analizarla aquí. Pero nosotros les recomendamos, primero, a la Iglesia Católica. Segundo, a todo el país, incluyendo católicos, no católicos, ateos, gobierno y hasta sectores de poder de todo tipo, porque señaló la responsabilidad de cada quien en ese sermón. Queríamos decir eso. Hoy, como decíamos, ya en presencia del doctor Junior Espinosa y de Michel, que le pedimos 20 minutos para iniciar esta etapa, esta recta final, que no solamente es una recta final preelectoral, sino que implica otro tipo de expectativas, como el último tramo de gobierno del periodo 2024, el próximo inicio del 24-28. Queremos decir que a partir de hoy tenemos la íntima convicción, vuelvo y repito, los conceptos emitidos en este segmento son de la exclusiva responsabilidad del que le está hablando y no necesariamente implica lo que yo quiero, sino lo que yo, primera persona del verbo ser, cree. Yo creo que en el 2020 el presidente Abinader fue apoyado por una gran coalición que sin ella no podía lograr el poder. Y con una gran división de dos partidos que sin ella no podía lograr el poder. Sin embargo, lo logró con esa coalición. Y por esa coalición, sector externo, sector internacional, división del PRD y otros sectores, sociedad civil, etc. Pero hoy en el 24 existe totalmente lo opuesto al 20. Todos esos sectores que en el 20 apoyaron a Luis Abinader y que Luis Abinader sin ellos no hubiera ganado las elecciones, hoy se invierte la situación y Luis Abinader es el candidato que sin él esos sectores no podrán obtener el triunfo. Es decir, en el 20 él dependía de la coalición. Hoy la coalición depende de él. Los 23 partidos, o los 24, o los 25, más los sectores no partidarios. El Viernes Santo se conmemora durante muchos años las últimas palabras de Jesús. Y las últimas dos
frases dichas por Jesús en la cruz fueron: todo se ha consumado. Palabra sexta. Todo se ha consumado. Y la última: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas dos frases lapidarias han permanecido por siglos repitiéndose constantemente. Y quiero salvando las distancias y no tratando de comparar al personaje más importante que ha habitado en el planeta Tierra desde que emergió el planeta hasta hoy, que es Jesús de Nazaret. No lo quiero comparar con nada de un pequeño país en una media islita que no tiene ninguna forma de comparación, pero sí quiero tomar esas dos frases y decir que para mí, aquí en República Dominicana, en el orden electoral y en el orden nacional, electoral con respecto al resultado de elecciones y nacional con respecto al tema del país que comparte la isla con nosotros. Quiero decir que todo se ha consumado. No hay nada que a mi juicio haya que andar investigando. Puede haber cambios, y aquella vez hubo un cambio dramático, que fue que esa persona que expiró, después de decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, resucitó. Pero eso no va a ocurrir aquí, aunque podrían ocurrir cambios. Resumiendo, para mí, los resultados electorales del 2024 ya están definidos. Luis Abinader será reelecto por una mayoría en primera vuelta, lo que yo creo. Segundo, en el Estado haitiano, todo se ha consumado porque solamente falta la oficialización y sobre todo la aceptación de parte del sector dominicano de la situación que estamos viviendo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en el tema electoral, en que seguro el presidente de la República será reelecto, lo único que quedaría pendiente será el porcentaje que obtendrá el partido oficial en las elecciones de mayo. Si se repite la experiencia de febrero, tendremos un presidente y un PRM con una mayoría capaz de modificar la Constitución de la República. Y de eso se hablará mucho. ¿Qué cosas pueden estar implicadas en ese cambio, en ese resultado? Perfectamente. Si se modifica, ya hay una agenda que dice que hay que incluir ya oficialmente la independencia del Ministerio Público, que hoy depende del presidente de la República. Tanto así lo veremos cuando
doña Miriam presente su renuncia en los próximos días o meses, en que se verá un decreto del presidente nombrando a Jenny Berenice en su lugar. Eso no tiene ninguna duda. Pero está también la unificación de las elecciones por costosa, por traumática y por el tiempo que nos hace perder. Es decir, que en mayo se lleven a cabo las elecciones municipales, además de las congresionales y las presidenciales, que eso no tiene ningún problema, pero no será una encuesta previa, ni un gasto adicional. Eso es en lo electoral. En lo referente a Haití, no solamente hay un cambio de actitud en que los nacionalistas que fueron señalados como nacionalistas de hoja lata y la comunidad internacional, que por primera vez, sin ninguna estridencia, todos los países que tienen representación en Haití, en un lapso de un mes, han ido retirando primero su personal diplomático y luego sus ciudadanos de territorio haitiano. Eso no es una casualidad. Adicionalmente, aparecen algunos toques como el canal, como las bandas, que por cierto, Estados Unidos ha continuado el envío de armas costosas a las bandas, dándole un poder y un poder político a eso. Y la presencia de una cantidad de haitianos en República Dominicana que siempre hemos tenido, pero que en esta oportunidad han aumentado considerablemente, con un componente que ha ocurrido en forma lenta, pero sostenida, y que hoy ya son parte de nosotros, y es el sector económico haitiano. Tiene inversiones en República Dominicana por un monto que nunca tuvo. Y ese sector económico haitiano siempre ha sido importante. Es decir, que ya se está manejando la isla como una unidad económica y poblacional. Solamente falta lo otro. No es nada malo ni nada bueno, pero parece ser que es bueno, porque si el único sector que siempre estuvo al lado de los mejores intereses del país está apoyando eso y nunca se ha pronunciado, quiere decir que lo que la izquierda está haciendo frente al problema haitiano es la posición correcta. Porque la izquierda siempre ha estado al lado de los mejores intereses de la nación. Entonces, todo se ha consumado en lo electoral y en lo migratorio. Quiero decir que no es trayendo frases estridentes que alarmen, no, es una realidad que solamente puede ser o confirmada o rechazada por unas elecciones que vamos a tener en 48 días. Y les voy a decir uno de los temas que le va a poner el sello a eso. Es una rectificación
que sin ningún temor, ni humildad, ni nada, nosotros queremos resaltar. Durante los últimos días, nosotros hemos estado diciendo algo de lo que nosotros queremos realmente no pedir excusas, pero aceptar que nos equivocamos. En días pasados, la sociedad civil dijo que estaba dispuesta a certificar los candidatos que son hábiles y dignos para ser candidatos a cargos electivos. Los partidos lo aceptaron. Ningún partido ni ninguna sociedad civil atendió ese llamado. Los partidos designaron a quien le dio la gana. Mediante las delaciones pagadas, premiadas, que se hicieron en tribunales, en Ministerio Público Dominicano y en organismos de investigación de Estados Unidos, aparecieron 5 legisladores que estaban sometidos a una condición especial, y es que su investigación tiene que hacerla en forma privilegiada un juez de la Suprema, un funcionario electo solamente puede ser juzgado o investigado por la Suprema Corte. Luis Henry Molina nombra a Napoleón Esteves juez de instrucción, un juez electo, hijo de otro juez. Y el primer error que cometí fue que no investigué qué consejo de la magistratura nombró a Luis Henry Molina y qué consejo de la magistratura nombró a Napoleón Esteves. Quien nombra a Napoleón Esteves es un consejo presidido por el presidente Abinader y la vicepresidenta, por este gobierno. Yo dije aquí, y me equivoqué, que la posición de Napoleón Esteves frente a esos diputados, insistiendo en que el Ministerio Público se los entregue para ser cuestionados y a la Cámara de Diputados que se los envíe a la Suprema para ser cuestionados. Insistía, y la respuesta fue aprovecharse de su condición de que había solicitado ser juez del Tribunal Constitucional y lo nombraron presidente del comité del Consejo del Tribunal Constitucional. Y yo llegué a la conclusión de que esa fue una forma de salvar el pellejo a los 5 diputados, sobre todo a uno. Pues me equivoqué y no me da ningún rubor en decirlo. El motivo principal del nombramiento de Napoleón Esteves es que él es miembro de un bufete, o fue miembro de un bufete de abogados que se componían de 3 abogados. 2 de ellos son de los 2 más altos funcionarios del gobierno actual y son de las personas del presidente y del partido. No son ni del sector externo ni son de los aliados. Esos 3 abogados tenían un bufete, claramente. 2 pasaron al gobierno y 1 pasó a la Suprema Corte de Justicia. Pero él no había solicitado la Suprema, sino había solicitado que cuando prescriba el mandato de Milton Ray, él había solicitado ser juez del Tribunal Constitucional. Pues miren,
Ojalá esté equivocado. Ojalá esté equivocado. Y repito, ojalá tenga que volver a pedir excusas por estar equivocado. La razón por la que el Consejo de la Magistratura, que nombró a Napoleón Esteves, juez de la Suprema, fue el mismo Consejo que nombró a Napoleón Esteves, juez presidente del Tribunal Constitucional, con un encargo. Y ojalá esté equivocado. El encargo no es salvarle el pellejo a 5 diputados, es modificar la famosa ley que la Suprema Corte aprobó y que yo no soy abogado ni constitución. Tiene que ver con quién es dominicano. Dicen que eso es intocable. Miren, no es intocable, nos han informado, como no es intocable tampoco el que una resolución del Tribunal Constitucional no sea revisada de nuevo. Dicen personas bien edificadas que ese fue el motivo real del nombramiento del nuevo presidente para poder revertir los efectos de esa ley. Solamente me limito a rectificar mi posición del motivo por el cual dije que Napoleón fue nombrado y añadir que fue nombrado para influir en poner en agenda la revisión de aquella famosa ley de la Suprema que fue conocida por el Tribunal Constitucional. De todas formas, todo funcionó, todo ha funcionado. Nosotros tenemos 1.323 días de gobierno de Abinader sin traumas, sin problemas, se venció la pandemia, se castigó la corrupción, los corruptos están manos arriba, están manos arriba y en situación difícil, no se detuvo el proceso para poder alivianar un poco la carga electoral. Luis no necesitó al PLD ni a Danilo para reelegirse. Miriam Germán puede tomar su descanso y dejar a Berenice que termine el proceso. Y eso es lo más importante. Sin embargo, tenemos un futuro que nosotros tenemos que definir. Porque está bien, ya nosotros, yo tengo entendido que sé lo que va a pasar. Luis, 24-28. Ahora, primera pregunta. Si tiene más de un 67, ¿van a modificar la Constitución? Sí. ¿Van a incluir la reelección? No sé. Pero es muy difícil que no se incluya. Lo mismo que le pasó a Danilo, que quería un tercer periodo. Luis no lo quiere. Ahora quiere ser electo el mes que viene. Ahora, ¿cuál es el programa de gobierno del presidente electo? Que no es el mismo de el que acabamos de escribir. Ya es un nuevo juego. El cartón se borra y vamos a otro juego de bingo. ¿Cuál es el programa de gobierno del presidente? Hay una reforma constitucional.
Sigo preguntando. La reforma fiscal, ¿cómo me va a afectar a mí? ¿Qué es lo que van a poner que no me lo quieren decir ahora porque no es bueno electoralmente? Pero viene una reforma fiscal, de esto o de cualquier gobierno. Si no hay reforma fiscal, ¿van a haber préstamos nuevos? Sí tienen que haber, porque el dinero tiene que venir de algún sitio. El Ministerio Público nos va a dar a conocer los acuerdos con las delaciones premiadas. ¿Cuántos miles de millones de pesos obtuvo el Ministerio Público negociando con los acusados de la corrupción de Danilo? ¿Cuánto y qué hicieron con ese dinero y si se hizo el pacto? ¿Por qué eso es secreto? Otra cosa, ¿por qué nosotros no tenemos detalles de los principales casos que están pendientes en la justicia? Aquí hay casos de miles de pesos y de dólares. Porque yo digo, cuando te dicen $500, ¿cuántos miles de pesos son? ¿Cuántos miles de pesos son? Una vez escuché que 4,000 millones de pesos eran equivalentes a 60 millones de dólares. Supongo que los 400 millones que invirtieron unos gángsters aquí en juegos de azar, si lo multiplica por 50, son 20,000 millones o 200,000 millones, qué sé yo. Me estoy refiriendo a los carbones. Y es constitucional que el nuevo Tribunal Constitucional revise esa sentencia. Que el presidente declare cuál fue la propuesta que él rechazó que le hicieron los organismos internacionales. Porque él ha quedado bien y la ONU está quedando mal. Entonces, esos detalles son los que nosotros necesitamos conocer. Tenemos una situación especial y quiero entonces aprovechar para decirles que quien le está hablando no puede ocultar su condición. Yo tuve la semana pasada 37 años haciendo un programa de televisión. Solamente una persona nos acompañó en ese número, pero él fue más inteligente que nosotros. Se fue al servicio diplomático y entiendo y hasta cierto punto lo envidio porque tomó una posición correcta. Nosotros coincidimos en el que el 2024 tuvimos 37 años, tuvimos 84 años de edad y resulta difícil que nosotros podamos asegurar por una razón de la misma naturaleza. Nosotros no podemos asegurar una agenda de más de 1 o 2 días. Así es que a Carlos Alonso, al doctor Junior Espinosa, a Félix de Sena y a Michelle Jacín, yo les digo que estaré aquí, pero estaré aquí como en el ajedrez, una ficha que será un peón. Los reyes
las reinas y los alfiles los dejo en manos de ustedes, porque el horno no está para galletitas, y aunque yo veo el futuro muy claro, entiendo que todo se ha consumado. Y en la mano de ustedes encomiendo mi espíritu. Así es que denle pa'lante y no se preocupen, que todo en la vida tiene algo, y es que Dios cuida de sus criaturas. Estamos vivos, 37 años de programa, 84 de edad. Entonces, ¿qué más puede pedir? Y estamos vivos. También quiero decir, para despedirnos, que uno de los elementos que más colabora con la afirmación que hacemos de que el triunfo de Abinader es un hecho, es lo siguiente. Siempre en el periodo de Semana Santa, que precede a la última recta, los principales pedimentos eran que no se hiciera ningún tipo de actividad política, porque los partidos se dedicaban a hacer proselitismo en Semana Santa, y la gente del gobierno que participaban en reelección salían con los vehículos del gobierno a buscar votos. Señores, ni gobierno ni oposición, todo el mundo se fue tranquilito a celebrar su Semana Santa sin preocupación. ¿Por qué? Porque todos, incluyendo la oposición, dieron por sentados el que Luis Abinader y Corona ganará las elecciones, y por mucho margen. Por tanto, a partir de hoy, lo que veremos es a los aliados que repetirán el discurso de Zorrilla Osuna, exigiéndole al presidente participación en el gobierno, y no se extrañe que el PLD y la Fuerza del Pueblo le exijan al presidente un gobierno de unidad nacional para poder participar en algo en el próximo gobierno. Eso es lo que yo creo. Lo que quiero no importa, porque una golondrina no hace verano, un programa de televisión no es gobierno. Felicito a la administración y dirección del Canal 4 por haber realizado un operativo de Semana Santa sin precedentes. Solamente para que se tenga una idea, si un medio de comunicación como Telemicro, La Z o, ¿cómo se llama? El Despayar, El Sol de la Mañana, si se hubieran ocupado de realizar ese operativo, el gobierno no hubiera tenido presupuesto para cubrir lo que Iván Ruiz hizo en este operativo de Semana Santa. Sin precedentes. La humildad es la verdad. Lo cubrió todo, en todas partes y en la mejor calidad. Eso no tiene precio. Vamos a una pausa y los dejo en manos de los soldados romanos.